Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos del cumplimiento de la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza para bendecir a la familia. Sí, estamos viendo que Dios va a hacer grandes cosas en esta primavera. Y bueno, una de las cosas más importantes que Dios hizo en primavera es enviar a Jesucristo a morir por nosotros y que resucitase entre los muertos al tercer día. Y bueno, esa es la Pascua, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el cual celebramos en esta fecha. Por eso hoy hablaremos de Jesucristo, nuestra Pascua. La Pascua para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que formamos parte de la iglesia cristiana, es muy diferente nuestra Pascua a la Pascua judía. Por eso tenemos que ir a la enseñanza que nos dan las Escrituras para ubicarnos acerca de lo que Dios habla de nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y precisamente comenzamos leyendo en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, donde habla del Cordero de Dios. Pascua significa el Cordero de Dios que fue sacrificado a favor de toda la humanidad, de todo ser humano aquí en la tierra, para que todos tengamos hoy la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna, salvos del pecado y tener la protección mientras vivamos en la tierra. Además de la protección, la provisión que Dios nos da día con día, el alimento, las finanzas, todo ello tiene que ver con la Pascua. Así que por eso tenemos que escudriñar de la Biblia, la palabra profética y entender lo que Dios ha determinado para todo el que cree en el Evangelio de Jesucristo. Se predica el Evangelio para que toda persona pueda hoy conocer de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Y empezamos leyendo Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo hace 21 siglos atrás, Él venció el pecado, venció al que tenía el imperio del pecado que traía muerte al hombre en la tierra. Jesucristo destruyó al diablo. El diablo es un poder ya destruido y todo esto sucedió hace 21 siglos en un tiempo como el actual, tiempo de la primavera. Por eso la primavera es un tiempo muy importante en el calendario de Dios. Dios establece de que todo hombre en la tierra debe conocer de los tiempos que Dios va marcando para la humanidad. Siempre, cada año, los ciclos se repiten cada año. Siempre hay primavera, verano, otoño, invierno. Y estamos en la primavera y estamos en el año 2019, año que termina en 9. Significado alumbramiento, luz. Estamos en un tiempo donde las bendiciones que Dios prometió desde el año pasado, 2018, el 8 significaba nuevos comienzos. Estamos en un tiempo de lo nuevo, en un tiempo donde estamos conociendo revelaciones de los misterios de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Jesucristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquellos que crean en la Biblia, que crean en los escritos dados en la palabra de Dios, que crean en los mandamientos de Dios, son los que aman a Jesucristo, y la revelación viene para todos. Así que por eso estamos en un tiempo de mucha revelación, de mucho conocimiento. Este año 2019 comenzó con luna llena, siempre Dios mostrando señales en el cielo. La Biblia dice que Dios puso el sol y la luna para marcar los tiempos en la tierra como señales para las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. El hombre camina de acuerdo a las señales de Dios. Todos los días sale el sol por el oriente y se oculta en el occidente. La Biblia dice que Dios hace salir su sol, tanto para buenos en una ciudad como para malos. Dios es misericordioso con la gente. Los malos tienen la oportunidad en un día que Dios alumbra para que conozcan el Evangelio y se arrepientan de sus pecados y entren a la vida eterna en Cristo Jesús. Para esto murió Jesucristo por nosotros los pecadores. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para vencer el pecado, vencer toda maldición que el diablo tomaba como derecho legal para mantener en esclavitud a toda la humanidad. Por eso, una primavera como la actual, Jesucristo derrotó al diablo, Jesucristo venció el pecado, Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció toda maldición. Y al tercer día, en una primavera, Cristo resucitó. Y también en una primavera, Cristo dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo, que tiene ya 21 siglos de estar predicando el Evangelio. Hoy formamos parte de la iglesia del siglo XXI. La iglesia sigue predicando vida eterna. Seguimos hablando del Cristo resucitado. Y por eso, en un tiempo como hoy, es bueno reflexionar en lo que sucedió hace 21 siglos atrás. Porque la Biblia dice que Cristo murió una sola vez por causa de nosotros los pecadores, pero resucitó al tercer día para nunca más volver a morir. La muerte de Jesucristo fue por asunto nuestro, por causa nuestra, de nosotros los seres humanos. Así Jesucristo mostró su amor, dando su propia vida por nosotros. Pero Jesucristo resucitó al tercer día para que todo ser humano en la tierra ahora sea salvo por fe, o sea, creyendo que Cristo murió y resucitó, y con la boca confesar permanentemente, donde quiera que esté, que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que debemos creer con el corazón y confesarlo con la boca para la salvación. Esta es la salvación por fe. Por eso predicamos el Evangelio, para que toda persona en su pecado oiga el Evangelio con sus oídos, crea con su corazón que Cristo murió y resucitó de los muertos, que crea en la Pascua, que es Cristo Jesús, el Cordero que fue sacrificado, resucitando al tercer día, para que se predicase la victoria de Cristo sobre el diablo, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre las maldiciones debido al pecado. Ahora Satanás es un poder derrotado. No sucedió ahorita, sucedió hace 21 siglos atrás. El conocimiento de la obra de Jesucristo en la cruz es poder de victoria sobre todo creyente en Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios el Padre.
Esto sucedió en una primavera hace 21 siglos atrás, después de haber derrotado al diablo, después de haber dado nacimiento a la iglesia. Jesucristo fue al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre, y dice la Escritura, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El trabajo en la tierra lo tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros los cristianos que tenemos autoridad contra los demonios, los enemigos del hombre, los enemigos de Dios, porque los demonios son los que están trayendo todo problema al ser humano, en su mente, en su alma, en su cuerpo físico, con enfermedades. Los demonios son los que están aquí hurtando, matando, destruyendo. Son espíritus perversos y malos que operan en personas. Por eso las personas que permiten que estos demonios entren son personas que tienden a la maldad. Son personas que están actuando en maldad, en violencia. Son personas perversas. Sus pensamientos son malos. Pero si esas personas reciben el Evangelio y son liberadas por el poder del Evangelio, el poder de Dios, esas personas vuelven a su normalidad y acuden a su Creador. ¿Y quién es el Creador del ser humano? El Padre, Dios el Padre. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Por eso el Evangelio es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Él murió por nosotros, por amor a nosotros, y nos muestra el camino de regreso al origen, porque nuestro origen está en Dios. Dios es amor, Dios es espíritu, y nosotros somos espíritu que tenemos un cuerpo, pero los demonios que son espíritus tratan de contaminar el cuerpo. Por eso los demonios toman lugar en la mente, en la cabeza del ser humano, para tener pensamientos perversos, pensamientos de maldad. Toman las emociones para poner a las personas en tristeza, para que las personas caigan en depresión nerviosa, para que las personas tengan un pensamiento ya de suicidio. ¿Cuántas personas se están suicidando? Así que los demonios están destruyendo de adentro del cuerpo, tomando la mente, tomando el alma y los órganos internos del cuerpo, atacando el corazón, atacando los riñones, atacando el hígado, atacando las rodillas, atacando los miembros y órganos del cuerpo en enfermedades. A esto vino Jesucristo, y por esta causa Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, para que la iglesia tuviera la autoridad de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Por eso Jesucristo desde hace 21 siglos está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Estos son los demonios, y la iglesia es la que tiene esta tarea de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Podemos leer lo que está en Marcos, en el capítulo 16. Jesucristo dio la comisión de predicar las verdades del Evangelio, las buenas nuevas, en todo el mundo. 16:15, y después vamos al 17 y 18, donde habla de las señales que tiene la iglesia en el poder del Espíritu Santo, la autoridad. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la encomienda dada por Jesucristo de ir por todo el mundo, hablando de la victoria que Cristo logró en la cruz. Cristo resucitó para nunca más ir a la muerte. La muerte fue transitoria, fue un momento nada más, por causa de nosotros los pecadores, porque el pecado trae muerte. Cristo bajó a la muerte para rescatar a los que estaban cautivos en la muerte, cautivos en el miedo a morir.
A esto vino Jesucristo, vino a rescatar lo que se había perdido. Y esto, amigo, amiga, sucedió una primavera hace 21 siglos atrás. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia y estas son las señales que tiene la iglesia por obra y poder del Espíritu Santo. Cristo dio esta autoridad a la iglesia. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí están las 4 señales dadas en el Evangelio de Marcos para todo cristiano. No solamente para pastores o ministros en el altar, no, es para toda persona que cree. ¿Puedes volver a repetir el versículo 17? Y estas señales seguirán a los que creen. Hasta allí, a los que creen. No se refiere a pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Se refiere a los que creen. Toda persona que crea en Jesucristo, que crea en el Evangelio, tendrá autoridad y poder contra los demonios. La primera señal, dice aquí en este versículo, es para echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hasta allí. Porque los demonios son los causantes en este planeta Tierra de que las personas estén actuando en suma maldad. Ya el ser humano nació en una naturaleza pecaminosa debido a la herencia que todos traemos desde Adán y Eva. Pero los demonios intensifican esa maldad. Hemos nacido con un potencial a la maldad, pero los demonios nos hacen ser malos, perversos. Los demonios nos llevan al pecado para que de esta manera quedemos cautivos, esclavos del pecado. Por eso tenemos que ver qué hay detrás de todo lo que sucede en el mundo natural, donde hay maldad, donde hay violencia, donde hay muerte, donde hay tragedias, espíritus inmundos que se están moviendo. Por eso la iglesia tiene autoridad para reprender demonios en todo lugar, en todo territorio. A esto vino Jesucristo y Jesucristo dijo: a como me envió el Padre, yo les envío. Cristo ganó la victoria para que ahora todo ser humano que crea en el Evangelio pueda tener esta victoria y ejercer esta victoria en Cristo Jesús. Por eso este año que estamos recordando de la Pascua es un tiempo para reflexionar el tiempo que nos está tocando vivir, porque somos una generación donde Dios está revelando como nunca todo lo que es la herencia que tenemos en Cristo Jesús y preparándonos para el encuentro con Jesucristo, porque el tiempo para la iglesia, el tiempo de la predicación del Evangelio para la iglesia se está acabando. Así como nació la iglesia, también tendrá un fin, y ese fin está pronto a suceder en la venida de Cristo por su iglesia. Cristo dijo: voy pues. Vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Señor Jesucristo habló que iba a la casa del Padre a preparar lugar para todos los que creyeran en el Evangelio de Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está la promesa del regreso del Señor Jesucristo, no por todos, por lo que es suyo. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, esto es en el cielo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Se refiere a su cuerpo, porque su cuerpo lo deja en la tierra, es un cuerpo espiritual, la iglesia. La iglesia se mueve en el poder del Espíritu Santo. Tenemos autoridad espiritual contra espíritus inmundos. Así que Jesucristo va a regresar a tomar su propio cuerpo. Me tomaré a mí mismo, dice aquí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia habla en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, la Biblia está hablando acerca de este gran suceso que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la gran promesa que el Espíritu Santo deja registrada en la Biblia, la palabra de Dios. Jesucristo lo prometió y aquí el Espíritu Santo está hablando de cómo sucederá este acontecimiento profético. Jesucristo vendrá y nos arrebatará. Es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Los que ya murieron siendo cristianos van a resucitar. Son los primeros que van a resucitar. Ya trabajaron para Cristo, vivieron para Cristo, murieron en Cristo, van a resucitar en el tiempo del rapto de la iglesia. Y habrá una generación, dice la Escritura, que no verá muerte. Es una generación que estará en vida. Es la única generación que así como Enoc, que no vio muerte, así como Elías, que no vio muerte, habrá una generación que no verá muerte. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que tengamos vida en ese acontecimiento profético, dice aquí, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron en Cristo, y estaremos en las nubes recibiendo allí al Señor. Es el gran acontecimiento del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Así que si estamos recordando acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 21 siglos, ahora debemos ubicarnos en el tiempo del rapto de la iglesia. Debemos vivir en santidad porque la Pascua representa apartarnos del mundo. Cristo apartó al pueblo de Israel de Egipto, de la idolatría de Egipto. La sangre del Cordero de Dios para nosotros nos ha apartado del pecado, de la contaminación del pecado, de los derechos legales que tienen los demonios debido al pecado. Cristo nos apartó. Esto es santidad, o sea, nos ha santificado para Dios el Padre, porque Dios es santo. Así que la sangre de Jesucristo nos santifica, nos mantiene apartado de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos da protección en contra de los demonios. La sangre de Jesucristo, bajo ese manto de protección, es cuando tenemos todos los beneficios de nuestra herencia en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras. Esto es lo que representa la Pascua. Por eso tenemos que conocer
¿Qué es la Pascua para nosotros los cristianos? No es la Pascua judía, representa la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario en beneficio de todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Y al tiempo de hoy, siglo XXI, debemos ser conscientes que somos la generación del rapto por todas las señales que el Señor nos está dando. Señales en el sol, señales en la luna, señales en la tierra, señales en el aire, señales en el fuego, señales en el agua. Muchas señales estamos viendo que hablan de que Cristo está a las puertas. Por eso debemos caminar en santidad y sirviéndole al Señor, hablando de Jesucristo a toda persona y en todo lugar. Porque cuando Cristo venga y nos levante al cielo, seremos recompensados. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles estaban en el monte de los olivos y el Señor Jesucristo se apartó para irse al cielo, a sentarse a la diestra de Dios el Padre, esto fue hace 21 siglos. Entonces los ángeles hablaron y dijeron lo siguiente. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos a los ángeles del cielo anunciando el retorno de Jesucristo, hablando de que Jesucristo regresaría al planeta Tierra. Jesucristo regresará. Él mismo lo dijo. Los ángeles volvieron a hablar de su venida. Y el Espíritu Santo en la carta a Tesalonicenses, por medio del apóstol Pablo, habla del rapto de la iglesia. Así que la enseñanza apostólica tiene que ver mucho con el regreso del Señor. Por eso todo cristiano debe estar trabajando para Jesucristo, ganando almas para el reino de Jesucristo, viviendo en santidad y ejerciendo toda autoridad contra los espíritus inmundos. ¿Cómo será la venida del Señor Jesucristo? Vayamos a Apocalipsis. En Apocalipsis está hablando acerca del regreso de Jesucristo. Capítulo 19, versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este pasaje se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Desde allí salió al cielo y regresará de nuevo a la tierra. Es su venida física para establecer su reino de 1000 años. Pero 7 años antes habrá sido ya el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, como su nombre lo está expresando, solamente es para la iglesia. Es el fin de la iglesia, el fin de la predicación del evangelio, que es el tiempo que prácticamente estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, y de esta manera se terminará de predicar el evangelio por medio de la fe, la salvación por fe. ¿Vendrá un tiempo de salvación después del rapto? Sí, pero ya no será por fe, sino será
por medio del sacrificio personal. Si una persona quiere ser salva, tendrá que dar su vida, así como Cristo dio su vida. Ahora el ser humano dará su propia vida. Y serán 7 años de gran tribulación, dice la Biblia. Los últimos 3 años y medio, gran tribulación habrá en la tierra. Así que habrá un periodo donde se manifestará el hombre de pecado, que es el anticristo, el falso profeta, y todo el poder de Satanás lo tendrá el anticristo. Todo esto está registrado en el libro de Apocalipsis. Por eso en el capítulo 19 está hablando ya del regreso de Jesucristo. Cristo viene a la tierra a reinar 1000 años y el poder del diablo o el diablo mismo será atado, y entonces se establecerá un reino de justicia, paz y gozo. Aquí la Biblia habla algo importante en el regreso de Jesucristo en el versículo 14. Dice la Escritura: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No se refiere a los ángeles, se refiere a la iglesia que 7 años atrás fue arrebatada al cielo y fue vestida con lino finísimo. Después de las cenas de las bodas del Cordero, después de la recompensa del tribunal de Cristo en el cielo, después de que tenga esta vestidura de lino finísimo, regresará con Jesucristo a reinar en la tierra. Así que hay muy grandes enseñanzas para el tiempo de hoy en lo profético, para que podamos entender acerca de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos del arrebatamiento de la iglesia, tiempos del retorno de Jesucristo, tiempos ya prácticamente de lo que será el milenio, porque 7 años se van rápidamente. Así que hay mucho todavía por delante, amigo, amiga, porque después del milenio vendrá cielos nuevos, tierra nueva, la eternidad. Hay mucho todavía por delante. La tierra no fue creada para el diablo. El diablo es un intruso en la tierra, pero a esto vino Jesucristo, a cancelar toda maldición en la tierra y a destruir obras del diablo y a destruir al mismo diablo, lanzándolo al lago de fuego. Así que todo esto está registrado en la profecía y debemos entenderlo. Si hoy estamos recordando la Pascua, recordemos que para nosotros los cristianos, nuestra Pascua es Jesucristo, y ya Él fue sacrificado una vez y para siempre hace 21 siglos, y todo esto sucedió en una primavera. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar sobre el calendario de Dios, el calendario de las fiestas. Las primeras fiestas empiezan en primavera. Dios comienza con alegría, Dios comienza con gozo, porque si el diablo ya está derrotado, si el diablo, el causante de todos los males al ser humano, ya fue derrotado por Jesucristo en primavera, es en primavera cuando comienza la alegría. Y Dios quiere que todo el año, primavera, verano, otoño, invierno, haya alegría en tu hogar, haya gozo. Por eso tienes que saber cómo mantener al diablo a raya, a distancia de tu familia, a distancia de tu ciudad. Solamente en Jesucristo lo podemos hacer. El único requisito es creer. Es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, sobre todo para nosotros que caminamos conociendo del Evangelio de Jesucristo. Al que cree, todo le será posible. Sin fe no podemos agradar a Dios. Así que debemos creer todo lo que está registrado en la Biblia para la vida del hombre. Dios estableció un calendario diferente al calendario de nosotros. En México tenemos el calendario gregoriano que comienza en el invierno, en el mes de enero.
pero el calendario de Dios no comienza en invierno, comienza en primavera. Por eso tenemos que ubicarnos como cristianos que somos, cuál es el calendario de Dios, porque Dios se va moviendo de manera especial en sus fiestas, porque Dios estableció fiestas en el año, en su tiempo, como son la primavera, verano, otoño, invierno. Dios estableció fiestas en primavera de manera especial y en otoño de manera especial. Las fiestas de primavera, estamos viéndolo allí, son la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias. Todo ello hablaba ya del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que vendría más adelante después de los tiempos de Moisés. Este calendario fue dado el día de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, Dios dijo: este será el primer mes en el calendario. Así que el primer mes tiene que ver con el tiempo de Nisán, el tiempo de Abib. Para nosotros sería marzo, abril. Por eso la Pascua generalmente cae en marzo o en abril. Y después viene la fiesta de Pentecostés al final de la primavera para entrar el verano, porque la fiesta de Pentecostés habla de la iglesia. El verano es el tiempo de la cosecha, es el tiempo cuando la tierra da el fruto, es el tiempo donde debemos ganar muchas almas para el reino de Jesucristo. Y el otoño es el tiempo de la recompensa. Después de trabajar en el verano viene la recompensa material, financiera, pero también espiritual. Y es allí donde comienza el calendario económico o de la vida económica del pueblo de Dios, porque si todo partió bien desde la primavera y todos creímos en lo que sucedió en la obra de la cruz, en la Pascua, para nosotros Cristo Jesús, entonces el otoño será un buen comienzo y comenzaremos en una buena economía. La economía, de acuerdo a la ley que Dios establece, tiene que ver con el otoño, tiempo de sembrar la semilla. Dios da la semilla a aquel que va a sembrar la semilla para que todo el año pueda tener una buena economía. Así que todo esto está registrado en este hermoso calendario de Dios y el Espíritu Santo nos va enseñando de todo ello. En otoño están las fiestas de las trompetas, es el inicio de un nuevo año. El año nuevo se le llama en el calendario del pueblo de Israel, y después viene el día del perdón, un día donde Dios establece el perdón para su pueblo, y la fiesta de los tabernáculos, que es alegría, que es gozo, porque empieza un nuevo tiempo de mucha abundancia en lo económico, en lo material. Primero lo espiritual en primavera, después lo material en otoño. Por eso, si vamos bien en primavera, si empezamos bien en la primavera, si honramos la muerte de Jesucristo y su resurrección, y caminamos de acuerdo a las enseñanzas que da el Nuevo Testamento, tendremos un buen otoño. Así que todo esto está registrado en este calendario, y hemos puesto un calendario que tiene que ver con la iglesia. Esto nos los da el Espíritu Santo para poder entender lo que todo cristiano tiene que conocer. Aquí tenemos el mismo calendario, pero con la obra de Jesucristo. Fiesta de Pascua representa el sacrificio de Cristo, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él padeció, murió y resucitó de los muertos. Es lo que recordamos cada año. Y después viene la fiesta de la siega, que también es la fiesta de Pentecostés, así se le llama también, y empieza el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene ya 21 siglos de estar predicando el Evangelio para llegar a lo que es
el fin del tiempo en el otoño. Si Jesucristo vino por primera vez, esta es una enseñanza que hemos dado en otras ocasiones, Jesucristo nace en otoño por primera vez, Jesucristo vino a la tierra, Cristo no nació en invierno, nació en el otoño, de acuerdo a las fiestas de Dios, porque Dios se mueve de acuerdo a su calendario. Así que debemos estar atentos a las fiestas de otoño, porque las fiestas de primavera es historia, ya sucedieron, no volverán a suceder, simplemente las estamos recordando. Pero las fiestas de otoño no han sucedido, tiene que ver con la profecía, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo. Por eso debemos estar atentos a los tiempos de Dios y a trabajar esperando el regreso del Señor para ser recompensados. Y tenemos 7 bendiciones para la Pascua que comienzan en primavera. Son las 7 bendiciones de Pascua que tenemos para este tiempo de bendición de Pascua. ¿Cuáles son, José David? Sí, bueno, la primera es que Dios nos va a asignar en este tiempo un ángel. O sea, vamos a hablar de la intervención de ángeles. Ahí tenemos los textos, Éxodo 23 y Hebreos 1:14, versículos 20-23 de Éxodo 23. Ahí nos habla de que los ángeles van a estar para protegernos, para defendernos. Y bueno, en Hebreos nos habla de que son ángeles ministradores. Sí, aquí en Éxodo capítulo 23, después de la Pascua, Dios envió al ángel. Por eso hay un movimiento de ángeles después de la Pascua. Esto es en primavera. Hay ángeles en este tiempo de la primavera. Y aquí dice la Biblia en Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Primavera es el inicio del camino. El pueblo de Israel estaba empezando el camino en primavera para ir rumbo a la tierra prometida. Nosotros cada año comenzamos en primavera, estamos comenzando el camino. Así que hay ángeles que nos acompañarán en primavera, verano, otoño, vemos que invierno. En la Pascua el Señor los liberta. Sí. Por completo, Sí. Los libra de la muerte. Así es. Luego salen de Egipto, Protección. atraviesan el Mar Rojo. Así y ahí es. es donde ya empiezan que Dios les asigna ángeles Ángeles. para que caminen. Todo viene después de la Pascua. Así es. O sea que la Pascua, cuando honramos la Pascua para nosotros los cristianos, que es Cristo Jesús, su muerte, su resurrección, viene un movimiento de ángeles para todas estas bendiciones que hemos todas estas señalado bendiciones aquí las podemos, en la voz de la podemos alianza. pedir en oración y reclamar, Sí, y esto es orar para y declarar. Así es, oramos de acuerdo a las promesas. Y dice aquí, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Así que hay ángeles que nos están acompañando. Los ángeles están al servicio de la iglesia, al servicio de cada cristiano. A los ángeles no los vemos, son espíritus. No les podemos dar órdenes a los ángeles porque ellos solamente reciben órdenes de Dios, solamente. Así que nosotros solamente debemos ser guiados por los ángeles y obedecer las instrucciones de Dios a través de los ángeles. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles guerreros, hay ángeles protectores en el camino. Pero lo bueno es que sí podemos pedirle a Dios que nos conceda uno de sus ángeles en algún problema o circunstancia que tengamos. En alguna circunstancia Sí, siempre estarán allí los ángeles y es bueno pedírselo en ese momento a Dios. decirle, Señor, Así es, envía tu ángel a sanarme, ángel me envía tu ayude. ángel a ayudarme o a rescatarme o X, ¿no? hay ángeles de finanzas. Hay ángeles de finanzas. En otra ocasión vamos a hablar de esos Así ángeles es. financieros. Bueno, Así tenemos que otro son punto. todas las cosas que Dios está revelando al tiempo de hoy, misterios, solamente tenemos que creer. Dios y iba a todo es conforme a lo que está escrito ya en la palabra de Dios. Dios está revelando secretos y misterios en bendición
para el que cree. ¿Cuáles son las otras bendiciones La rápidamente? segunda, que Dios será enemigo de nuestros enemigos. En otras palabras, Dios nos va a hacer justicia. Sí, hay demonios en la tierra y tenemos que librar batallas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Así que los enemigos de nosotros son los enemigos de Dios. Tercero, Dios nos dará su prosperidad. Cuarto, Dios va a quitar toda enfermedad, va a haber sanidad. Hablando de prosperidad, es de que todo lo que emprendamos va a resultar en bien. Dios dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Así que Dios es Dios que hace prosperar todo lo que emprendamos. ¿Qué más? La quinta, que Dios nos dará larga vida, longevidad. Terminaremos el año, Dios mediante. Sexto, que Dios va a hacer incrementar nuestra herencia. Incremento, siempre hay el buen deseo, que tengas un próspero año nuevo. Bueno, Dios comienza en primavera y Dios desea que año, siempre haya incremento. Todo lo que toca a Dios se multiplica. El espiritual o religioso comienza en primavera. Sí. Para Dios, porque ahí está el año agrícola, pero el año el agrícola viene, comienza exacto, en otoño. Son finanzas, pero aquí estamos hablando de la bendición de Dios. Tiene que ver con lo espiritual. Así es, primero por el sacrificio de su Hijo. Después lo material. Por el sacrificio de su Hijo. Sí, así es. Y la séptima, que Dios nos va a dar un año bendecido. Este es el año. Y este es el año 2019, año de alumbramiento, año de luz, año de vida. ¿Puedes agregar algo más de lo que Dios ha ido revelando para este año 2019? Bueno, este es un año donde estamos viendo que noticias se están incrementando cada día, y así como las noticias, ya sean buenas o malas, se están incrementando, también lo que Dios está haciendo sobre la iglesia se está incrementando también. Dios está dando más revelación de su palabra, y al mismo tiempo enfermos están siendo sanados porque la luz les está llegando. Personas difíciles para recibir al Señor Jesucristo hoy en día están siendo alumbrados y están viniendo a los pies de Cristo, ¿no? Entonces esa es la luz realmente, que estamos viendo, que así como una mujer embarazada da a luz un hijo en el 9º mes, así también Dios estará haciendo que muchos de nosotros estemos dando a luz en las promesas, en estas 7 bendiciones que yo creo que van a ser cumplidas en esta primavera. Por eso debemos creer en todo lo que está registrado en la palabra de Dios en cuanto a la herencia. La Biblia enseña de que si hay muerte del testador, podemos recibir los beneficios del testamento. Y estamos en el Nuevo Testamento, estamos en las bendiciones de la herencia. Hay personas que ya son herederos, pero no saben cuáles son esas herencias que hemos recibido. Hay personas que siguen viviendo como si no tuvieran herencia. Así que el conocimiento de la palabra de Dios, donde podemos conocer toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús debido a su victoria sobre Satanás, esto nos hace victoriosos. Sí, por eso el Señor Jesucristo de la verdad es poder. Por eso Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Sí, seremos libres de todo engaño del enemigo. Hoy estamos viendo las noticias, falsas noticias. Cómo poder entender lo que es falso de lo que es verdadero, necesitamos la ayuda de Dios. Estamos en un tiempo donde hay mucha verdad, pero también hay mucha mentira. Y estamos conociendo también en las noticias que todo lo malo a través del tiempo está saliendo a luz. Hoy se están desclasificando muchos archivos secretos en las naciones de la tierra, sobre todo en Estados Unidos, en el mismo México. Así que estamos conociendo cosas sorprendentes hoy en día. Son los tiempos que nos está tocando vivir. Y Jesucristo dijo, todo lo que está oculto saldrá a luz. Por eso, el sol de justicia que es Cristo Jesús está alumbrando, amigo, amiga. Esto es santidad. Hay que apartarse de toda contaminación. Que tengan una feliz Pascua permanente durante este año 2019. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.